Bueno, entonces con esto vamos a ir arrancando con el tema que nos trae a hoy. Nuevamente darles la bienvenida a todos los compañeros y las compañeras. Bueno, yo soy Violeta, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Secretaría General del CEFIL, y obviamente militante del Ya Basta, del Nuevo Más. Luego voy a presentar a mi compañero y al resto de los panelistas del día de hoy. Vamos a tener esta charla a 53 años del Cordobazo, justamente un episodio que marcó a fuego la historia de nuestro país, una rebelión obrero-estudiantil importantísima, que nos parece muy importante recuperar esas tradiciones de lucha que tenemos acá en Argentina, especialmente pensando en qué aprendizaje podemos tomar de estas acciones y también reflejando en el presente, ¿no?, en las luchas que hoy en día se siguen llevando a cabo. Como mencionaba Federico, estamos en las últimas semanas acompañando la lucha de los trabajadores de EMA Servicios. También acompañamos acá en Capital y en todo el país las peleas de los trabajadores y las trabajadoras de salud, que están hace 2 años enfrentando esta pandemia, pero que además cuentan con pésimas condiciones laborales, salariales, y que están organizándose cada vez más. Así que estamos presentes en las luchas de todos los trabajadores y las trabajadoras, también de la juventud precarizada, como les comentaba, con los jóvenes trabajadores precarizados, buscando poner en pie nuevos sindicatos de las bases entre los compañeros repartidores, algo que se está procesando acá en Argentina y en todo el mundo. También somos parte, obviamente, de la juventud estudiantil que se organiza y que busca cambiarlo todo, ¿no? Que acá en Argentina, y en Capital Federal, desde el Ya Basta, como les mencioné, estamos en muchísimas universidades, terciarios, secundarios, queriendo organizar a nuestros compañeros, ¿no? De la misma manera que en el mundo la juventud se levanta contra la opresión de género, contra la opresión racial, contra los gobiernos autoritarios y antidemocráticos, como está sucediendo también en Colombia, donde la rebelión popular que se está procesando tiene un gran protagonismo de la juventud, y nos parece importantísimo en ese sentido retomar esa experiencia del Cordobazo para poder pensar en esa construcción de esa unidad entre trabajadores y estudiantes que es tan necesario también en el presente. Y además, por supuesto, también hay un evento de actualidad por el cual hacemos esta charla, que es justamente que hoy en la provincia de Córdoba hay 27 compañeros que están siendo procesados y que se quiere llevar a juicio en un ataque muy fuerte a la organización estudiantil por haber participado de la toma de la Universidad de Córdoba en 2018 en un proceso nacional de estudiantazo donde los compañeros y las compañeras de las distintas facultades salimos a pelear por el presupuesto educativo. En ese sentido, también nos parecía hoy importante y vamos a tener a un compañero hablando desde Córdoba sobre esto que está sucediendo hoy. Así que también recuperar lo que pasa hoy en la provincia. Con eso... una pequeña fe de ratas, dije 53 años del Cordobazo, son 52. El Cordobazo fue en 1969, lo corrijo para que después quede en registro. Y con eso dicho, voy a pasar a presentar a los compañeros que van a estar exponiendo el día de hoy. En primer lugar, acá al lado mío, Federico Winocur, un compañero dirigente del Nuevo Más, acá en Capital Federal, y del Ya Basta, que nos va a estar dirigiendo la palabra. También conectado ahí en la sesión está Guillermo Pessoa, que es un compañero profesor de historia, columnista de nuestro semanario Socialismo Barbarie, de Izquierda Web. Les invito también, después de la charla, a buscar las notas que ha escrito y que están publicadas en nuestra página web. Él va a estar, empezando con su exposición, así que con esto le voy a pasar a él, Guillermo, la palabra para que podamos arrancar. Lo primero, decir que un agradecimiento tanto a Violeta como a Fede, como a la juventud del Ya Basta por esta invitación, con lo cual para mí es un placer poder colaborar un granito de arena recordando el Cordobazo, y además con el eslogan, vamos a llamarlo así, con la convocatoria que tuvo el encuentro, que fue "Luchar no es un delito". La verdad que con esa consigna podemos ligar los sucesos del 69 con las luchas que se están dando ahora, como bien Viol estuvo detallando, los compañeros universitarios de Córdoba que están enjuiciados, etc. Así que me parece que hay un lindo puente ahí, y luchar no es un delito, es una bandera que siempre tenemos que levantar. A ver, mi exposición, que no va a ser muy extensa, después si quieren, como planteó Viole, abrir una tanda de preguntas. A ver, voy a tomar 3 ejes. Uno, el contexto político, económico y social.
de la Córdoba de fines de los 60. El segundo eje serían los hechos puntuales. El cordobazo, grosso modo dicho, serían 2 días, fundamentalmente, el 29 y el 30 de mayo. Y por último, algunas conclusiones. A lo mejor digo cosas que ya todo el mundo sabe, pero nunca está de más recordarlas. Primero, el contexto político. La Argentina vivía una dictadura, otra más, la dictadura de Onganía, una dictadura muy dura. Había, mediante un golpe al gobierno de Ilia, que también era un gobierno constitucional muy entre comillas, el peronismo, como saben, estaba proscripto. Y ya para el 69, el golpe fue en el 66, la verdad que Onganía estaba logrando algo insólito, y que de alguna manera se daba de bruces con lo que el mismo Onganía quería, que es aglutinar grandes sectores de la población, aún de sectores de la burguesía, contra su gobierno. Es un momento donde el gobierno, por supuesto, está, digo por supuesto, porque a veces para que las luchas hagan pie, el otro tiene que estar más debilitado, y esto se va a lograr en mayo del 69, una dictadura que se encarnizó con la juventud y los estudiantes desde ya con el movimiento obrero, desde el 55 en adelante eso va a ser una constante, y es importante, insisto, recalcar esto, ¿no? A veces las dictaduras es la dominación más al desnudo, como decía Marx, ¿no? La democracia tiene un montón de mediaciones, y una dictadura, aparte tan retrógrada y como fue la de Onganía, de alguna manera es como apagar un incendio con nafta. Y eso fue lo que ocurrió. Voy a volver sobre esto de todas maneras. Económicamente, la vieja Córdoba agraria y pastoril, en los 60 va a ser transformada, incluso post-peronismo. Proceso de sustitución de importaciones, pero en los 60, ¿por qué? Porque hay lo que alguno podría llamar una paradoja, o siguiendo a Hegel, era un filósofo alemán, una astucia de la historia. ¿eh? Igual el que tenía razón era Marx, la historia no hace nada en realidad, ¿no? Lo de la astucia de la historia de Hegel es medio una figura. ¿Por qué la paradoja y por qué la astucia? Porque Onganía abre la radicación de empresas extranjeras en Córdoba, y ahí se va a radicar la Fiat. Entonces la paradoja está que justamente desde las fábricas de Fiat Matterfeld y de Fiat Concord van a surgir los obreros que le van a terminar haciendo el cordobazo a este gobierno que habría abierto las puertas al capital extranjero. En un proceso que todos sabemos, siendo breve, que es regional, que es continental, cada vez, desde el 50 en adelante, cada vez la composición de las empresas en Argentina y el volumen va a estar cada vez más concentrado y en manos de compañías extranjeras. Por eso justamente Krieger Bacena, que era el ministro de Economía de Onganía, va a decir, nos están haciendo huelga los obreros mejor pagos, inclusive con alta calificación, ahora diré algo cuando vaya a la parte social. Algunos llamó a Córdoba el eslabón débil del capitalismo argentino, parafraseando esa cita de Lenin, cuando Lenin dijo que Rusia era el eslabón débil del capitalismo. Bueno, Córdoba podría asemejar el eslabón débil, como dije, del capitalismo argentino. Y lo social, a ver, los actores, lo que cualquier manual de secundaria repite, fue una semi-insurrección, fue una poblada obrero-estudiantil. Bueno, a ver, la clase obrera nombré a 2 fábricas, de ahí van a surgir sindicatos clasistas independientes en los años 65, el CITRAC y el CITRAN. Un poco otra vez, para hacer un mínimo contexto, algo que nunca le perdonó la burguesía al peronismo fue la masiva sindicalización. La contrapartida de esto es que enquistó a dirigentes sindicales, convirtió en una burocracia sindical que va a ser una correa de transmisión con el Estado. Pero a veces vieron cuando uno dice, che, le tienen tanta bronca al peronismo, ¿no? En realidad lo que tienen bronca es a las paritarias, a sindicatos, bancarse comisiones internas, etc. Pero también lo interesante de los 60, con el peronismo prohibido, con un Perón que incluso de Madrid hacía discursos muy de izquierda, es que van a empezar a surgir corrientes clasistas e independientes. Incluso a nivel nacional, la CGT de los argentinos, un año antes del cordobazo, se desmarca, hay un rompimiento con la vieja CGT bandorista, bien burocratizada. A ver, salvando las distancias, y como siempre digo, toda analogía puede ser peligrosa, es como sería la vieja CGT y ahora surge una CTA. Dije que toda analogía puede ser peligrosa, ¿no? Pero para ubicar por ahí a los compañeros y compañeras que son más jóvenes y CGTeros argentinos, húngaro, les suena o no les suena. Y justamente, a ver, dirigentes como Atilio López de la UTA, el Pidio Torres del ESMATA, Agustín Tosco de Luz y Fuerza, son expresión
de esa CGT de los argentinos. El estudiantado, muchos van a justamente insertarse en fábrica. El estudiante que estudiaba en la Tecnológica de Córdoba va a terminar trabajando en la fábrica que acabo de mencionar, un fenómeno muy interesante. Por eso Krieger Bacena, este tipo que les comenté que se la pasaba puteando contra la insurrección, es la que va a decir, son lo mejor pago y aparte tipos que tienen estudio, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Bueno, un poco se explica ese maridaje, esa alianza, totalmente novedosa en la Argentina, les cuento. Les cuento en la medida de mi tiempo, ¿no? Porque el peronismo de alguna manera había separado a sectores del estudiantado de la clase obrera. Siempre toda apreciación puede correr el riesgo de ser medio unilateral y generalizar. No es que no había ningún estudiante que sea peronista, ni que toda la clase media en bloque lo fue. Pero digo, la alianza en las calles de obreros y estudiantes fue algo disruptivo. Y por eso causó también mucho temor en las clases dominantes. Sería, la verdad, poco fiel al materialismo histórico si no inserto esto, para terminar con el primer eje que era el contexto, en el marco regional y mundial. Estamos en el momento donde había triunfado la Revolución Cubana, eso también va a dar pie a que muchos jóvenes justamente formen filas en las organizaciones armadas. Imposible no nombrarlo de México, una revuelta estudiantil en México importante, el Mayo francés. Hay movilizaciones obreras en Italia, en los estados burocráticos, Alemania del Este, Alemania del Este fue en los 50 en realidad, igual que Hungría, Checoslovaquia, o sea, es un mundo convulsionado. Es como decía el historiador Hobsbawm, parece reeditarse la primavera de los pueblos, que había sido un hecho en mediados del siglo XIX, ahora en la década de los 60. Era el marco de la Guerra Fría, tampoco olvidemos eso, ¿no? La demonización del comunismo, etcétera, etcétera. Seguramente me faltaron 12 millones de cosas para decir, pero el contexto sería ese. A ver, los hechos puntuales, que van al segundo eje, los hechos puntuales que van a desencadenar en el Cordobazo. El 13 de mayo, tampoco vamos a ser tan fidedignos con la fecha, por ahí me equivoco, el gobierno abole lo que era una conquista al movimiento obrero cordobés y nacional, que era el sábado inglés. Sábado inglés significaba que laburabas el sábado, media jornada, y te pagaban jornada completa. Y también va a sacar los comedores estudiantiles de universidades como la de Córdoba, como la del Litoral, etc. Por eso también el cordobazo va acompañado de levantamientos como el Rosariazo, el Mendozazo, que lo precedieron, etc. Entonces, pasemos limpio lo que acabo de decir. Hay un conflicto serio gremial, importantísimo. A vos te están sacando una tajada de tu salario y te están exprimiendo más. Y por otro lado, contrariamente, o sea, en la UBA no había comedores, pero en provincias donde la renta per cápita es menor, que te saquen el comedor estudiantil iba a ser por lo menos un problema, y lo fue. Aparte con un espíritu democrático muy amplio, o sea, asambleas, estamos hablando en época de dictadura. Todo eso estaba prohibido, y sin embargo esa tapia, el movimiento obrero, parte del movimiento obrero, y como dije los estudiantes, la van a saltar. Córdoba va a estar convulsionada. Seguramente habrá habido un periodista que habrá utilizado la frase, ¿no? Los 10 días fueron menos que como vieron a Córdoba, y la expresión la verdad que es correcta. Bueno, el 29 de mayo se declara la huelga por día y medio. Se marcha del barrio Clínico, se agrupaba justamente a todo el activismo, pero aparte va a lograr la alianza de sectores pequeños, comerciantes, etcétera, que van a estar de acuerdo con los reclamos de no a la baja del sábado inglés, bueno, aparte de las demandas típicas, ¿no? Pues ya, que eso va a ser importante, y lo voy a decir como conclusión, cómo en la propia lucha las demandas económicas gremiales se elevan un poco al plano político. Eso va a ocurrir también. Movilización tremenda, acción directa. La policía no va a poder contener, hay 150 manzanas que van a ser tomadas por obreros y estudiantes. Es una dimensión realmente importante. Que justamente cuando digo que es una dictadura, van a ver después, cuando termine la conclusión, una forma de canalizar todo eso va a ser llevar todo esto al plano electoral. Todo esto se va a tratar de desmontar y canalizar con el plano electoral, que va a terminar siendo finalmente la NUCE. Como la policía cordobesa no puede contener, tiene que recurrir el gobierno al Ejército Nacional. O sea, son 2 días de barricadas, de luchas, y
a ver, el resultado inmediato podría decir, bueno, el 31 se recupera la ciudad. Hay dirigentes que van presos. Ya podría ser la primera lectura. Pero sería una lectura insuficiente. ¿Por qué? Porque producto de eso, de esos 2 días tremendos, gloriosos, podríamos decir, el gobierno queda más debilitado. Empiezan a caer cabeza, la primera va a ser de Krieger Bacena, el gobierno de Onganía, insisto con el concepto, queda muy debilitado, no va un gobierno que decía necesito 25 años para sanear la sociedad y la economía argentina, no va a pasar más de 1 año y medio después del Cordobazo, que también renuncia, las condenas que sufrieron Tosco y demás dirigentes, condena a 8 o 10 años, al año se declara una amnistía, los tienen que liberar. O sea, nada fue igual después del Cordobazo. ¿Mm? Y de alguna manera va a provocar, como pasa siempre, cierta idea de efecto dominó también. ¿Mm? Algunos historiadores hablan incluso de un periodo inédito en la historia argentina, a partir del 69, hay un montón de categorías, ¿no? Se abre qué tipo de situación, pre-revolucionaria, es medio exagerado decir eso, llevaría un tiempo que por ahí ahora no tenemos, y no quiero hacer una discusión medio erudita en ese sentido, si es revolucionario o no, pero lo que queda claro es que la dictadura tiene los días contados, y una forma de canalizar eso va a ser a través de las elecciones. Conclusiones, puede haber muchas, voy a tomar algunas. Fundamentalmente, ubicándome desde la agrupación política que fue antecesor de la corriente. Como ustedes saben, o a lo mejor compañeros y compañeras más jóvenes no lo saben, el viejo PCT es el antecedente directo de lo que fue el viejo MAS también, y ahora el nuevo MAS. Y bueno, y los compañeros realmente, en algo que tiene que ser prácticamente el ABC de toda corriente revolucionaria, acompañaron las luchas, participaron, y nadaron mucho contra la corriente. Porque ustedes fíjense, o sea, a ver, la conciencia sindical y peronista de la clase obrera era muy fuerte, las organizaciones armadas tenían peso, a pesar de que el cordobazo medio les pasó por al lado, pero digo, había que militar en un contexto en donde, porque si no sería una crítica anacrónica. O sea, en ese momento lo primero que uno tenía si quería cambiar el mundo era o la izquierda del peronismo, o la opción armada, hacía 2 años que habían matado al Che Guevara en Bolivia, y sin embargo, bueno, el partido tiene esa política de acompañar las luchas, de no claudicar ni al oportunismo ni al ultraizquierdismo, lo que no quita que no haya cometido errores, por supuesto. E incluso la gran conclusión, que después va a terminar, a ver cómo eso termina reabsorbido y cómo el clasismo también va a entrar en franco descenso, es esta idea fuerte que me parece un buen cierre como conclusión, que es la gran tarea de elevar el plano sindical, economicista, como diría el joven Lenin, bueno, el joven, el mediano y el viejo Lenin, elevarlo al plano político. Porque, a ver, un ejemplo claro de lo que digo es Agustín Tosco, un luchador honesto, honestísimo diría. Tipo que siempre convocó asamblea, tipo que lo veías al lado, ahí en la fábrica, etc. Cuando el PCT decide armar abre las listas del partido para que Tosco encabece la lista política en las elecciones del 73. Que nos parecía un golazo, ¿no? Que justamente dirigentes obreros se postulen como candidatos a la elección del 73. Y ese dirigente honesto, democrático, que tiene claro que los patrones no son reformables, eso es el clasismo. Vos tenés sindicalmente un montón de cosas claras, que son re importantísimas. Pero el tema, la pata que te falta es la pata política. Bueno, Tosco no aceptó y terminó apoyando una lista que en definitiva tangencialmente también terminó llamando a votar por Perón. En realidad había otra agrupación que era Ley de Sueldo, bueno, pero digo, o sea, esa concepción también en la época, había un frente populista, etcétera, que el peronismo hegemonizaba, era muy difícil romperla. Pero ahí el no sectarismo del partido, decir, bueno, si vos Tosco querés encabezar o quien sea, las listas son de ustedes, y sería un paso re importante de independencia de clase, que en definitiva sigue siendo el norte que una organización revolucionaria y que la propia clase necesita, la independencia de clase, y hacer que esa polenta, esa fuerza en la lucha en el plano gremial sindical se eleve al plano político para, en definitiva, plantear la única salida realista, con todo lo utópico que parece, que es un gobierno de trabajadores y el pueblo, no solamente a escala local, sino a escala planetaria.
Bueno, en principio es eso. Dije, me había pautado 15 minutos, no sé cuánto finalmente fue, o fueron, para decirlo bien. Así que, bueno, es eso lo que tenía para decirles. Nuevamente, les doy las gracias por esta participación y bueno, quedo a disposición y un gusto compartir el panel con los compañeros y compañeras que han anunciado que iban a estar. Muchas gracias, Guillermo, por tu exposición. Ahora le voy a pasar la palabra a Federico Winocur. Bueno, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Lo primero, muy buena la intervención de Guillermo. Me parece realmente muy claro, como siempre. Y da como para pensar un montón de cosas. A nosotros lo que nos interesa desde el Nuevo Más, desde el Ya Basta, es ponernos a pensar esta idea de cuál es el hilo conductor en la historia entre esas generaciones y las nuestras. Entre esas generaciones que estaban buscando transformar la realidad, que estaban buscando cambios radicales, revoluciones, socialismo y demás, y las peleas que nosotros empezamos a enfrentar hoy. Porque nosotros hoy estamos llevando adelante un montón de peleas, a veces más cercanos, digamos, a algunos periodos de la historia donde hubo grandes derrotas. Pero creemos que es muy importante tomar la tarea de retomar ese hilo conductor entre las experiencias del pasado y las actuales. Para eso, una primer cuestión muy importante es pensar cuál era el mundo del cordobazo y cuál es el mundo que nosotros tenemos ahora, digamos. Ahí Guillermo lo decía, también este contexto alrededor del cual se ubica el cordobazo. Yo lo quiero agregar una cuestión más, que es que el cordobazo es una experiencia de ascenso obrero, de ascenso de la lucha de clases protagonizado por la clase obrera. Me quiero detener en algunos de estos términos. Un ascenso, ¿qué es un ascenso? Son estos procesos donde se levantan sectores, la clase trabajadora alrededor del mundo, donde se suceden procesos muy parecidos en distintos lugares, y de repente, lo que paradigmáticamente digo más conocido fue, por ejemplo, el Mayo francés, el Mayo del 68, tiene, hermanos alrededor del mundo, primos alrededor del mundo, experiencias muy parecidas en lugares de lo más diverso. Ni hablar de en Europa, alrededor de esos años y demás, ni en Europa del Este, donde estuvieron los procesos antiburocráticos que nombraba Guillermo. Pero bueno, eso se fue sucediendo alrededor del mundo en un montón de lugares y resulta que en el 68 está el Mayo francés y en el 69 en Argentina el cordobazo. Y eso no es una casualidad de la historia, sino que hay un vínculo muy fuerte. Me refiero a esa idea de qué son esta idea de los ascensos o de procesos o ciclos internacionales de determinadas características, así como emparentamos hoy, decimos que hay rebeliones populares que viven alrededor del mundo. Después me voy a meter a explicar eso un poco más. Y no sé, en 2019 tenías rebelión popular en Chile y en Ecuador y también en el Líbano. O un año después en Estados Unidos. Y ahora también en Colombia. Bueno, esos ciclos, que capaz no es un ascenso como el de los 60, 70, pero esos ciclos que se dan alrededor del mundo es importante verlos para poder entender lo que son, lo que fueron, lo que van a ser los procesos a los que nosotros nos enfrentamos. Y hay como una idea primera de todo para poder explicarse lo que fueron estas experiencias es, el cordobazo fue parte de la historia del siglo XX. ¿Por qué digo esto? Uno diría es obvio, ¿no? O sea, sí, fue en el siglo XX. No, pero lo digo en el sentido histórico de que el siglo XX fue el siglo más revolucionario de la historia de la humanidad. Y para nosotros esa idea es importantísima, porque nosotros estamos ubicados en otra temporalidad histórica y política también, pero queremos recuperar esa tradición. ¿Qué significa que fue el siglo más revolucionario de la humanidad? Significa que alrededor de procesos como fue la Revolución Rusa en 1917, se abrió en el mundo la perspectiva de la revolución mundial. Y esa perspectiva que se abrió
tuvo distintos procesos y distintos momentos que fueron tomando. Y esto lo explico para poder detenerme después en cuál fue la importancia del cordobazo, del Mayo francés y de todo ese proceso de ascenso en los 60s y 70s. La Revolución Rusa abrió un momento de revolución mundial con una centralidad de la clase trabajadora, de la clase obrera. Y cuando hablamos de la clase obrera, nosotros decimos que es muy importante porque somos socialistas y revolucionarios y entendemos que el sujeto llamado a encabezar esos procesos de transformación de la sociedad es la clase trabajadora. No me quiero detener demasiado en ese tiempo, pero sí decir que esa Revolución Rusa también abrió una época de ascensos con otras características, pero donde hubo procesos revolucionarios en un montón de países, como Alemania en el 19 y en el 23, como el Bienio Rojo en Italia, como la revolución en China, la del 27, ¿no? Y un montón de procesos así. Pero esa idea que pusieron en el, ¿cómo se llama?, en la política mundial como idea posible y como idea que se había consumado, que fue la Revolución Rusa, que fue que la clase obrera gobierne, esa idea tiene una profundidad muy grande. Después hubo otros procesos distintos, porque así como estuvo la Revolución Rusa, también estuvieron las derrotas de otros procesos revolucionarios, el aislamiento de esa revolución y la contrarrevolución estalinista, que tuvieron consecuencias muy grandes en el mundo, como fue, por ejemplo, el corrimiento de la revolución, digamos, los procesos anticapitalistas más profundos, a la periferia, al campo, al campesinado y demás. ¿Por qué lo nombro todo esto? Para ver alcances y límites de las cuestiones. Porque lo que tiene el ascenso de los 60s y 70s es que tuvo un indiscutible protagonismo de la clase obrera y también una alianza muy clara con el movimiento estudiantil que, como decía Guillermo, conmovió, no sé cómo decirlo, sí, fue inesperado también, fue una noticia distinta esa unión entre esos sectores que no se venía viendo tan claramente. Detengámonos un minuto en el Mayo francés, que es como el paradigma de esos ascensos, también por la profundidad que tuvo. Ahí hay que decir una cuestión, que esas revueltas en Europa tuvieron características muy marcadamente y muy claras anticapitalistas. Y eso es una profundidad muy grande. Y eso se expresó también vía la juventud de manera muy interesante, que muchos deben conocer, en todo lo que fue la producción artística, sobre todo callejera, de los grafitis, las consignas del Mayo francés, que ustedes las deben conocer, como por ejemplo la imaginación al poder, que no es como un eslogan nada más, sino es una idea profunda de decir que el mundo distinto que imagina la juventud tiene que llegar al poder y que tiene que cambiar el estado de las cosas. O esa idea que a mí me encanta, que es el antiposibilismo, ¿cómo es exacta? De seamos realistas, pidamos lo imposible, que es como el antirreformismo personificado. Esa idea de decir, bueno, en un mundo tan injusto, tan desigual, con tanta opresión, lo único realista es pedir cambiar todo. Contra esa idea que dicen a veces de pelear solo por lo posible y demás. Eso te marca la profundidad de los procesos que hubo. Y también te lo marcan las consecuencias de los distintos procesos, porque unos años después estuvieron procesos en Portugal y en España que tiraron o hirieron de muerte regímenes dictatoriales durísimos, fachos, y lo tiraron abajo. Y también tenés todos los ejemplos del este europeo que nosotros decíamos, bueno, de distintas partes de lo que era la URSS y todo lo que estaba bajo el dominio de la URSS y del estalinismo, porque en ese momento ya era una burocracia la que estaba al poder y no era ya un proceso de revolución, sino que la clase obrera había sido desalojada del poder y lo que quedaban eran burocracias. Y tuvo la Primavera de Praga, por ejemplo, que también fue en el 68, que fue un proceso profundísimo donde se cuestionó esa idea de que el cambio venía por esa burocracia podrida del estalinismo y se planteó otra cosa. Entonces, lo que terminás viendo es un ciclo en Europa marcado por el anticapitalismo y por el antiestalinismo.
y la idea de poner en marcha una transformación socialista del mundo y la idea de atropellar y tirar abajo un montón de regímenes fachos, de regímenes injustos, desiguales, de burocracias y el propio capitalismo. Entonces, esa es la profundidad del ciclo que enmarca el Cordobazo. Esa profundidad enmarca lo que fue acá las revueltas del Cordobazo. Que ahí decía Guillermo, tienen todas esas causas específicas de la Argentina o más regionales, digamos, que son recontra interesantes. Pero recupera esa idea, ¿no? Porque decía Guillermo, bueno, están estos factores de la enorme cantidad de clase obrera que empieza a haber y concentrada en fábricas enormes de 2.500 trabajadores, no sé, no me acuerdo exacto los números, pero son fábricas enormes con un montón de trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, aparece una cosa interesantísima, que es la centralidad de la clase trabajadora otra vez. Porque en todos esos debates estratégicos que nombraba Guillermo, que son esos, debates estratégicos, porque ¿cuál es la estrategia para cambiar el mundo? El peronismo de izquierda, que en realidad se mantiene dentro de los márgenes del sistema capitalista y demás, etcétera, un montón. Los grupos guerrilleros que estaban más ligados, bueno, el castrismo, etcétera, que estaban más ligados al guevarismo, a la idea de la revolución cubana y demás. ¿Esas son las perspectivas para transformar la realidad o es la enorme centralidad de la clase obrera? Porque la clase obrera demostró que podía pelear en la calle directamente, cara a cara con la policía y arrebatarle el control de la ciudad de Córdoba durante 2 días y mantener eso. Que tuvo como límite, creo que Guillermo también lo decía, no me acuerdo si lo dijo acá o está en una de las notas en Izquierda Web de Guillermo, que de paso le hacemos propaganda y está muy buena, la idea de que tampoco logró extenderse el Cordobazo en tanto proceso obrero en ese momento, porque después sí tuvo repercusiones nacionales muy grandes, en ese momento no se desplazó esa insurrección a todo el resto del país o a otras capitales en ese momento, pero demostró esa idea. Entonces estamos hablando en esos momentos de procesos de enorme radicalización, estamos hablando de procesos que demuestran esas ideas, o sea, son muy profundos a la hora de pelear. Son procesos insurreccionales, casi insurreccionales, el Cordobazo, que se parecen más, tienen más cara de revolución, digamos. Y eso es interesante dentro de las cosas que nosotros queremos rescatar. Y ahí apareció otra idea muy interesante, que es ¿qué es el clasismo? ¿Y por qué es tan importante? Ahí Guillermo marcaba un límite, que es así. El clasismo es como la pata más sindical, entre comillas, y la pata política queda un poquito más por afuera. Pero también lo podríamos dar vuelta y pensar que desde el lugar en el que venía la clase trabajadora, el clasismo aparece como una idea así, digamos, ¿qué es el clasismo? Bueno, no sé, por ejemplo, es la conciencia de que entre el patrón y el trabajador no hay ningún interés en común. Entonces es una clarificación de la conciencia de clase, digamos. De que el trabajador tiene sus propios intereses y que no tienen que ver ni con los de la nación en abstracto, por ejemplo, una nación que gobierna la burguesía, en realidad, etc. Y como una idea primaria que te permite pensar que si no tenés ningún tipo de interés en común con el patrón y el gobierno, el Estado, en el fondo, está dirigido por esos patrones o responde a los intereses de esos patrones, entonces aparece como una pregunta muy profunda. ¿Qué hacemos con el Estado? ¿Qué hacemos con el gobierno? ¿Qué hacemos con el sistema? Bueno, después eso puede ir más o menos allá, porque como decía Guillermo, no es que la historia se hace sola, sino que es una lucha política durísima entre todas esas tendencias que expresan las distintas estrategias. Entonces, aparece esa idea de que la posibilidad, la necesidad de construir algo distinto. Y en ese marco el Cordobazo, a su manera, sin tener la profundidad, por ejemplo, de los procesos que nombraba del principio del siglo XX, como la Revolución Rusa, o distintos procesos de ese tipo, la Revolución Alemana además,
tuvo algunos elementos de poder desde abajo, como grandes plenarios de trabajadores en una ciudad ocupada. Bueno, ¿quién gobierna? Aparece esa pregunta, capaz no explícitamente, o capaz es un sector el que la pone explícitamente esa palabra, pero aparece como objetivamente la posibilidad de plantear esa pregunta. ¿Quién tiene el poder? Esa idea es muy, muy profunda y es parte de lo que fue la radicalización de ese momento. Y también hay una radicalización en los debates, por lo que decía antes, porque no son debates de poca profundidad, son debates de una calidad muy alta, muy profundos. ¿Cuál es la estrategia para cambiar el mundo de verdad? O sea, le da como, diciéndolo así más crudamente, si la discusión es quién va a tomar el poder, si unos son los que tienen, los que marchan con el fusil, que no era nuestra estrategia, ni la no sé, el ERP, etcétera, y otros son los que plantean la huelga general para construir el poder de la clase obrera, entonces nosotros, o sea, decimos que ahí en ese momento la profundidad del debate estratégico se hace mucho mayor. Y también se plantean otros debates interesantísimos, incluso como caso de estudio, digamos, de cuáles los debates entre la espontaneidad de las masas que planteaba Lenin y la necesidad de la organización del partido revolucionario, que aparece en esta idea de, bueno, el clasismo solo es un valor importantísimo, que si hoy estuviera extendido en la clase obrera sería mucho mejor que la conciencia media que hay ahora. Pero, al mismo tiempo, falta esa pata política más allá, que igual lo explicó bárbaro Guillermo eso. Tuvo esa calidad y esa profundidad, y eso se expresa en una cosa clara. En el 75, cuando fue el Rodrigazo, o sea, un ajuste enorme económico del gobierno que estaba Isabel Perón, con López Rega, etcétera, bla, 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 un ajuste durísimo sobre la clase obrera, había marcha de 20.000 trabajadores por la Panamericana contra ese ajuste. Y eso se expresó también en cuál fue la respuesta del sistema y qué hizo falta para frenar ese ascenso. Así como fueron los cordones industriales en Chile, acá también dictaduras militares durísimas, que se plantearon directamente un exterminio de esa vanguardia obrera. Se plantearon directamente un exterminio de toda esa vanguardia obrera para poder derrotarla. Eso fue la dictadura del 76. Eso fue el pinochetismo. Lo que hizo falta, ese nivel de atrocidades del sistema también, con ese personal que fueron los milicos, para enterrar ese nivel de ascenso que había. Entonces, bueno, eso como para ejemplificar la profundidad y por qué nosotros rescatamos el cordobazo, esto y lo otro. Y avanzo, para ir un poco más al presente. Porque nosotros hablamos de retomar ese hilo histórico. ¿Por qué hablamos de retomarlo? Porque en un momento ese hilo histórico se cortó, porque hubo derrotas. Y también hubo una infame década del 90, donde los teóricos del ultracapitalismo postularon que se había acabado la historia. Y lo postularon desde un ángulo, digamos, ¿cómo sería? Como pervirtiendo la tesis de Marx de que la lucha de clases es el motor de la historia. Bueno, ellos dijeron, no hay lucha de clases, bueno, no hay historia. Pero eso era una estupidez. Eso era una estupidez interesada, que no fue real. Porque muy poco tiempo después, empezaron de vuelta los chispazos de rebelión. Y eso fue lo que nosotros estamos viviendo en el mundo. ¿Nosotros cómo le decimos a eso? Un recomienzo de la experiencia histórica. Salir de estas derrotas que hubo, donde hubo hitos como el Cordobazo importantísimo, y que llegaron a ser las rebeliones populares de principio de milenio en Latinoamérica, que en general fueron reabsorbidas de la mano de gobiernos más populistas, reformistas, que traicionaron esos movimientos, pero que después siguieron extendiéndose en la primavera árabe, tirando regímenes totalitarios que estaban hace décadas,
que se expresaron en una Europa donde no había movimientos desde abajo casi hace mucho tiempo, movimientos de indignados que empezaron a patear la pelota para volver a criticar el sistema y el régimen político, en Estados Unidos con el movimiento de Occupy, y todo eso que se fue generalizando más, en el que tuvo un rol obviamente el movimiento de mujeres a nivel internacional, planteando una radicalización de pelear en las calles, y hoy en día lo vemos en los últimos años en esta idea de la rebelión popular que está viva en el mundo y que la pandemia no la frenó. Entonces hubo rebelión popular en Chile volteando todas las instituciones que se habían armado sobre los hombros de la derrota de esa clase obrera que había estado en ascenso en los 60s y 70s. Toda esa derrota que había puesto arriba el pinochetismo la voltearon en la calle, jóvenes, trabajadores y demás. Bueno, o sea, hay un recomienzo enorme de la experiencia en ese sentido. Hoy los pinochetistas, que tanto gobernaron el país durante décadas, no llegaron ni a sacar el 30% en las elecciones, teniendo todas las instituciones a favor en la constituyente. O sea, hay una derrota enorme de ese proyecto político en Chile. Lo mismo que en Colombia, después de años y años de uribismo y ese régimen desigual y violento y represor, hoy están en las calles desafiándolo y le hacen ir para atrás con todas las reformas, reforma tributaria, o sea, todas las reformas se las hacen ir para atrás. Y ni hablar del enorme proceso en el corazón del capitalismo mundial, que es Estados Unidos, donde el movimiento Black Lives Matter se puso de pie, cuestionó el ala derechista que se levanta ahí también en este mundo polarizado en el que vivimos, que está la rebelión popular y también hay expresiones por derecha, y también le significó todo ese proceso y ese día por abajo le significó la derrota al mismo Trump. Entonces, todas esas ideas que se empiezan a poner en pie hoy, que son muy importantes, y por eso nosotros decimos, estamos ante un recomienzo de la historia, que tiene sus limitaciones. Porque si miramos los procesos de 60s y 70s, las rebeliones populares de hoy no son claramente anticapitalistas. No tienen esa idea. No está la clase obrera al frente hoy en tanto clase obrera, o sea, con sus organismos como estaba, no sé, Luz y Fuerza en Córdoba, o sea, los propios gremios al frente de eso, ni tampoco está el movimiento estudiantil, en tanto movimiento estudiantil en sus universidades al frente de esas protestas, aunque cuidado que en Colombia hay cada vez más toma de facultades y en Chile hubo un montón, pero no está a ese nivel. De todas formas, como es un recomienzo y no hay ninguna derrota por ahora, lo que aparece es un movimiento o una idea así mundial de rebelión popular que tiene limitaciones, pero hoy no tiene techo. Hoy no tiene techo eso. ¿Y hasta dónde puede madurar? No está claro. Puede ir por todo, porque estamos en un mundo que, lejos de dar respuesta a las condiciones que llevan a la calle a todos estos sectores, como la desigualdad rampante que empieza a haber cada vez más y más, sumándole la tragedia de la pandemia a nivel mundial, la escasez de las vacunas, etc. Todas esas condiciones llevan a que el capitalismo hoy no tiene una manera de reabsorber eso, que no sea una derrota, que todavía no se ve por ningún lado esa derrota. Desde ese punto de vista es que nosotros decimos la importancia de recuperar las experiencias del cordobazo, las experiencias de ascenso en los 60 y 70 y esta idea de poner en pie o empezar a dialogar con esas experiencias del pasado que fueron anticapitalistas, que en algunos casos fueron socialistas y que tuvieron a la clase trabajadora al frente en alianza con el movimiento estudiantil. Bueno, y como última idea, refiriéndome justamente al movimiento estudiantil, ese papel protagónico que tuvo el movimiento estudiantil en el cordobazo fue muy importante. Hubo toma de facultades, estuvieron no sé, hoy está de moda en las rebeliones decirlo así, ¿no? Pero es como que estuvieron en la primera línea, digamos. Los estudiantes también junto a los trabajadores, los gremios y demás. Y fue así en todo el mundo, fue así en Francia, fue así en todo el lado. Esa idea también no es una idea casual
de que hoy, en el sistema capitalista actual que atraviesa esta pandemia de coronavirus, en todo el mundo, la juventud universitaria esté completamente relegada y aparezca como un sector que no importa. No importa si está bien, si está mal, si hay educación, no hay educación, si no hay nada. Porque en el fondo, con la virtualización total y dejar completamente de lado y no abrir ninguna instancia de nada, de organización para los estudiantes, los gobiernos se ahorraron también tener este sector revulsivo y contestatario en las calles. Eso es lo que se quieren ahorrar también. Entonces queda, desde este punto de vista, también poner de pie al movimiento estudiantil hoy en día para pelear. Y es parte también del ataque a los compañeros de Córdoba, que ahora en breve les vamos a dar la palabra al compañero Franco, donde quieren juzgar a estudiantes por haber defendido la educación pública, por haber ocupado un edificio en el marco de un estudiantazo nacional. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros entendemos la profundidad de los procesos políticos históricos sobre los cuales nos paramos nosotros para pensar la historia y todos los que acá queremos transformar el mundo, tenemos que ver la gravedad de este hecho también. ¿Y por qué quieren asestarle un golpe al movimiento estudiantil? Bueno, nosotros estamos completamente en contra de cualquier golpe que sea sobre la posibilidad y el derecho a la protesta en general y del movimiento estudiantil en particular. Así que bueno, yo hasta ahí, compañeras, compañeros. Bueno, buenísimo, Federico, muy buena tu exposición también. Los invito a todos los compañeros y compañeras que están viendo esta charla que puedan escribir sus preguntas por el chat sobre las exposiciones que hicieron, bueno, tanto Guillermo como Federico, sobre el cordobazo. Ahora vamos a pasar, mientras tanto, a escuchar un saludo, a poder ver un saludo de un compañero desde Córdoba, de Miguel Díaz, que es obrero y delegado sindical del neumático, compañero también nuestro del Nuevo Más. Vamos a estar escuchando un saludo que nos envía para esta actividad. Mientras tanto, recuerden, pueden ir dejando sus preguntas. Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Les mando un saludo desde acá, desde Córdoba. Soy Miguel Díaz, delegado del neumático, perteneciente a la lista marrón, parte de la corriente sindical 18 de diciembre. Bueno, aparte de mandarles saludos, quiero también felicitarlos por la actividad. Me parece muy importante en este marco, tanto para el análisis, para el debate, para los balances que se puedan sacar. La conmemoración del cordobazo es muy importante en estos tiempos, porque nos van a ayudar a superar varios límites que estamos teniendo tanto la juventud como la clase obrera. Entonces, en ese sentido, contarles un poco que en este momento es un momento difícil para los trabajadores. Nosotros estamos yendo a trabajar todos los días, arriesgando nuestra salud y la de nuestras familias para garantizar, porque se prioriza la producción y las ganancias de los empresarios. Pero claramente esta situación de la segunda ola pandémica del segundo año no es igual a la del año pasado. Empieza a haber lucha de clases, empieza a haber resistencia, tanto en la juventud por sus derechos y en la clase obrera. Nosotros conocemos algunos pequeños grandes conflictos, como el de EMA en Capital, los tercerizados del ferrocarril Roca también en Capital, la lucha que están dando los jóvenes estudiantes procesados por defender la educación pública aquí en Córdoba, y apoyar y solidarizarse con esa lucha es muy importante para empezar a coordinar y a que esa unión obrera estudiantil se dé en concreto. Por eso tenemos que apoyar esas luchas, por eso tenemos que seguir en la calle. Desde acá nada más, mandarle un saludo muy grande, y viva la lucha de la juventud, viva la lucha de la clase obrera, y para que las peleas, tanto de los jóvenes como de los trabajadores, empiece a ganar
escena política a nivel nacional, tenemos que seguir en la calle. Nada más, compañeros. Bueno, ahí también aprovecho para decir, habían mandado más temprano en el chat un saludo compañeros del Ferrocarril Roca que estaban conectados también, que no mencionamos en su momento, así que los menciono ahora a partir del saludo. Y vamos a tener ahora la intervención justamente del compañero Franco Bergero, también desde Córdoba, un compañero estudiante allá de la universidad, que es uno de los 27 compañeros procesados por del movimiento estudiantil, por las tomas del 2018 en el marco del estudiantazo a nivel nacional. Así que vamos a escucharlos, contarnos un poco más cómo está la situación y por supuesto le enviamos todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Bueno, el compañero Franco es también militante del Ya Basta, así que bueno, ahora le pasamos la palabra. Bueno, hola compañeros, ¿cómo andan? Bueno, en primera instancia agradecer la invitación, como así también agradecer toda la solidaridad que nos han acercado a, bueno, todos los estudiantes quienes nos encontramos procesados. Bueno, estuve atento, muy buena la charla, me gustaron mucho las intervenciones. Así que, bueno, no, un poco para comentar cómo viene actualmente la causa. Es que, bueno, fuimos parte de la enorme pelea estudiantil del 2018 que se dio a nivel nacional, donde se tomaron más de 50 edificios académicos en apoyo a la huelga salarial docente, con la exigencia de un mayor presupuesto y en defensa de la educación pública. Y aprovecho también este nuevo aniversario del Cordobazo para comentar que acá en Córdoba también se desarrolló, logramos construir una unidad con trabajadores que se encontraban en lucha en ese momento, cuando estábamos en las tomas. Me refiero al caso de EPEC, que se encontraban luchando contra una avanzada privatista de determinados sectores, donde participaron en nuestras asambleas, participaron en nuestras marchas, nosotros también participamos en diferentes acciones que llamaban, como así también los trabajadores del Molino Minetti, que dieron una enorme y heroica lucha durante el 2018, durante el 2019, también participaron de nuestras asambleas, de nuestras marchas. Nosotros participamos también en sus medidas de fuerza, incluso llegamos a pintar las banderas de los trabajadores que estaban en lucha en ese momento. Así que bueno, logramos construir una unidad obrero estudiantil. Y bueno, y una vez que decidimos abandonar la medida de fuerza, a través de una asamblea, de la Asamblea Interfacultad, que fue la que nucleó el conflicto acá en Córdoba, decidimos pasar una mesa de trabajo con las autoridades rectorales, y bueno, y para eso, bueno, elegimos delegados que vayan, participen en esas mesas. Y bueno, y esa mesa de trabajo funcionó para que las autoridades rectorales juntaran nuestros datos y se los entregaron a la justicia. O sea, el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, Yuri, que es el rector, que fue ministro de Educación de la Rúa, Yancy, vicerrector, que es un tipo acá en Córdoba conocido, pues muy ligado al Opus Dei, un tipo muy nefasto. Entonces, bueno, ellos fueron quienes les entregaron todos nuestros datos a la justicia para que comience nuestra judicialización. Y bueno, un poco lo que buscan es, con esta causa, en donde nos procesan a 27 estudiantes, que fuimos delegados por la Asamblea de Interfacultades, es criminalizar y amedrentar a la organización del movimiento estudiantil de forma independiente, a quienes salimos a defender la educación pública, y bueno, y a todos aquellos quienes salen a luchar por sus derechos. Es esto lo que busca esta causa, es una causa muy reaccionaria, o sea,
A nosotros la carátula nos acusan de usurpación, y de fondo está, bueno, la universidad le pertenece a los estudiantes, o sea, ¿cómo vamos a usurpar un edificio que es nuestro lugar de estudio, nuestro lugar de organización? Y bueno, y actualmente la causa estamos en la espera de un juicio que se da en todo un contexto que bien comentó Fede, de ataque a la educación, de crisis en la educación pública, y con este mismo objetivo, el del disciplinamiento al movimiento estudiantil que se organiza para salir a defender la educación pública y a solidarizarse también con diferentes luchas. Y bueno, para hacer frente a a este juicio, a toda esta avanzada, es que, bueno, desde acá, desde Córdoba, seguimos manteniendo la Asamblea de Interfacultades, y a partir de ahí hemos estado organizando diferentes acciones, hemos estado organizando, bueno, juntadas de firmas, diferentes medidas, las cuales agradecemos también toda la solidaridad que nos han brindado desde diferentes lados. Y bueno, pero también teniendo en cuenta que para hacerle frente a este juicio es que necesitamos la organización del movimiento estudiantil, dar una respuesta contundente en la calle, y que el movimiento estudiantil tome esta bandera, la absolución de los 27 estudiantes de Córdoba, pero también que tome la bandera de la defensa de la educación pública, que salga a pelear por sus reivindicaciones y sus derechos. Nosotros hace poquito tuvimos una gran marcha que se replicó a nivel nacional. De vuelta agradecer todo el apoyo y pidiendo que estuvieron marchando allá en Capital, en donde, bueno, acá en Córdoba fuimos miles en las calles, con una gran participación estudiantil, y que, bueno, nos deja muy bien parados para enfrentar un juicio que tenemos dentro de poco, y en cuya primera respuesta ahora sabemos de que este juicio quema, este juicio no, bueno, es esto, que quema, y bueno, y ahora no hay juez que quiera agarrarlo y conformar tribunal para juzgarnos, así que bueno, agradecer por la invitación, agradecer toda la solidaridad, y bueno, y a continuar con la organización del movimiento estudiantil y en dar respuesta y dar pelea en las calles. Así que muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Franco, por la pelea que están dando, también porque es importantísimo y es una tarea de todo el movimiento estudiantil a nivel nacional, repudiar y apoyar a los compañeros de Córdoba y repudiar el juicio y pedir la absolución de los 27 estudiantes procesados de Córdoba. Es importantísimo. Y es importantísimo lo que decía Franco, de que fue a raíz de la movilización también que lograron ponerlo en la palestra como para que ningún juez quiera agarrar la causa. Eso es importantísimo. Y así como es muy importante las acciones que están haciendo los compañeros allá en Córdoba peleando en las calles, también es muy importante que se repliquen los apoyos a nivel nacional, en todo el país, y de todas las instituciones, todos los partidos, todos los estudiantes, todos los docentes, poder repudiar este juicio aberrante con la idea de que es un delito defender la educación pública. El delito es lo que hacen, que es venderla. Estas figuras, estos personajes como Yuri, como Yancy, son directamente privatizadores de la educación, vendidos, que para lo único que están ahí es para garantizar las malas condiciones de la universidad. Y todo lo que hay de bueno es una conquista del movimiento estudiantil y de los docentes peleando a lo largo de los años. Eso es así en todas las universidades públicas del país. Así que es importantísimo que todas y todos los que defendemos el derecho a la protesta, todos y todas los que digan defender la educación, se pronuncien por la absolución de las y los 27 estudiantes.
Así que bueno, compañeros, bueno, te paso la palabra, Vivi. Bueno, excelente. Bueno, obviamente agradecer ahí a Franco y mandarle nuestra solidaridad. Es muy importante acompañar a los compañeros. Acá estuvimos movilizando ya frente a la Casa de la Provincia de Córdoba. Seguiremos organizándonos. Así que bueno, gracias Franco por contarnos más sobre lo que está pasando. Y bueno, esperamos ahí también a ver si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer. Acá, bueno, estuvieron buenísimas las exposiciones de Guillermo, de Fede. Así que cualquier duda que haya quedado, pueden ir comentando ahí por el chat. Y mientras tanto, bueno, ahí creo que llegó una pregunta. Voy a ver cómo leerla. Se puede hacerle la pregunta a Guillermo y después esperamos que lleguen el resto, porque dice para Guillermo. Bueno. Lo estoy viendo ahí. Bueno, la leo. Léela. ¿La sí. leo? Preguntan, ¿se puede desarrollar más sobre las distintas acciones que se llevaron adelante durante el Cordobazo? Esa es la primera pregunta ahí para Guillermo y escriban por el chat el resto de las dudas que tengan. Mirá, tampoco tengo ahora, con lujo de detalles, la acción pormenorizada, si compañero o la compañera que ha preguntado. Pero justamente cuando intervino Fede, que reforzó algo que yo había dicho y que está en el centro de las acciones de estos días del Cordobazo, que son justamente una movilización permanente y un estado asambleario también permanente. Que justamente la propia dinámica de los hechos van llevando a que la radicalización sea prácticamente una necesidad objetiva. Porque si vos estás en una asamblea y viene la policía a sacarte, el efecto que logra es el inverso. O sea, vos al día siguiente o a las horas redoblás esa movilización, y lo que empezó siendo un estado asambleario de puertas para adentro, termina siendo una acción directa al cuadrado, si me vale la expresión. O sea, son columnas movilizándose por la calle. Generalmente a veces el canal Encuentro se sirve esto, hay todavía imágenes de la época. O sea, la acción de barricada, la barricada también tiene una gran tradición, igual que el piquete obrero en la Argentina. Y bueno, y obviamente después el enfrentamiento con la policía. Enfrentamiento con la policía que, contrariamente de lograr el efecto de disciplinar aún más, o, una huida, una desbancada temerosa, reaviva el fuego. O sea, no quiero decir que sea una ley, porque decir que sea una ley es medio exagerado, pero hay medio como una constante que cuando justamente, para utilizar otro término que dijo Fede, cuando el ascenso es muy fuerte y cuando se acumula un montón de bronca por abajo, a veces esa acción intimidatoria, en vez de lograr intimidarte, te vuelca todavía más a la calle. Fíjense que para cerrar el Cordobazo fue desbordada la Fuerza de Seguridad de Córdoba. Seguramente me falta el conocimiento de un montón de hechos puntuales. Me acuerdo, hubo un obrero muerto, por suerte la cantidad de muertos fueron poquitas, pero también tiene que ver con la bronca, porque obreros y estudiantes sabían bien por qué peleaban. Incluso hay un trabajo de Brennan, que es un historiador, hubo policías hasta que recularon para ir a reprimir. Pues es otra cosa interesante en la protesta, ¿no? De que, o sea, es tan sentida y vos sabés bien lo que querés, que ponés también en crisis a cierta fuerza de seguridad, que quede claro, no digo a todas, pero pones en crisis y haces que ese intento de intimidarte fracase. Había una cosa muy risueña, por ejemplo, de un turista que se asomó a la ventana de un hotel en que estaba y la policía va y lo mata. O sea, eso forma humor negro del Cordobazo. Entonces, pasando un poco al limpio. Fueron días de acción directa plena, manifestada a través, insisto, de antecedentes como ocupación de fábricas, ocupación de facultades, estado asambleario permanente, acompañamiento de los dirigentes con la base, muy, muy importante. Tal es así que el dirigente que no acompañaba era estigmatizado, otra cosa bien de la época. O marchamos solo o marchamos con la cabeza de los dirigentes. O sea, eso se da en una situación, una coyuntura muy, muy, muy de alza. Así que bueno, en principio eso. Seguramente me faltan aspectos muy puntuales que en este momento por ahí se me van de la cabeza, pero que quede esta imagen me parece que es bastante fiel. Hay que escapar de toda exageración y catastrofismo, pero me parece que el Cordobazo como semi-insurrección, como una rebelión obrera y popular, tiene bien ganado el mote. Me parece que
la historia así lo ha comprobado. Bueno, eso por ahora, espero haber contestado al compañero. Si hay una pregunta, la intentaremos responder. Bien, bueno, yo leo ahí las otras preguntas que se fueron mandando. Primero le pasaremos la palabra a Guillermo y después, bueno, a Fede para que termine de contestar y para cerrar. Así que leo las preguntas, contesten a discreción. La primera dice, ¿qué posición tomó el PC estalinista frente al Cordobazo? Hay otra que dice, ¿cuál fue el rol de los centros de estudiantes y las federaciones en el Cordobazo? ¿Y qué conclusiones podemos sacar de eso ahora que justamente estamos intentando poner en pie el movimiento estudiantil? Y la última pregunta, se mencionan muchos hechos históricos de lucha valiente y unida. ¿Cuál es el factor fundante que genera esa unión que tanto cuesta concretar hoy en determinados espacios que están siendo oprimidos a diario? A ver, por ahí si vale, por ahí tomo las dos primeras que son más epocales y dejo la última que tiene que ver más con el lazo con la actualidad para Fede. Interesante la pregunta. A ver, el PC estalinista, a ver, digamos algo medio que debería ser una obviedad. En épocas de ascenso, las posibilidades de hacer unidad de acción aumentan. Aparte quedás muy, muy descolocado si das la espalda, tanto porque tenés una visión oportunista o tenés una visión muy de secta de la realidad, es muy difícil darle la espalda a una coyuntura tan encendida, vale el adjetivo, como fue el Cordobazo. Aparte, yo mencioné a Tosco. Tosco tenía lazos con el Partido Comunista, que tenía cierta tradición en Córdoba también, como ciudad universitaria que es. Lo mismo que estoy diciendo vale para los centros de estudiantes. Centros de estudiantes desbordados por su base también tienen que acompañar. Era imposible que nadie firmara un petitorio contra la prohibición del sábado inglés, con la confluencia. Eso efectivamente es así. Me permito decir algo que justamente también, y por ahí a lo mejor le doy un pie a Fede, y estaría bueno dárselo. La idea de socialismo que estaba, que ya es un logro inmenso, como es un logro el clasismo, también los años no pasan en vano, porque socialismo se termina transformando en un término muy polisémico, ¿no? La izquierda peronista también habla del socialismo, debe ser un término ultra empleado. Y en ese sentido, obviamente, cuando el PC estalinista levanta las banderas, son unas banderas en donde se dice el socialismo es la URSS. Había sectores como el PCR, que es otra agrupación, que después va a tener un dirigente post-Cordobazo que es Salamanca, en donde va a decir, no, el socialismo es China. En ese sentido, los movimientos trotskistas plantean una alternativa diferente, que es una alternativa, por lo menos desde la negativa, plantear, para nosotros, eso no es socialismo. Yo opino que uno de los méritos inmensos de la corriente, y el adjetivo inmenso no tiene un hálito de exageración, y aparte obviamente porque la corriente surge post-89, es justamente afinar esa concepción. Porque, a ver, toda agrupación política o científica estudiantil, si quieren, tiene que tener en claro a dónde va. Y justamente, a ver, pasar en limpio el balance de la posguerra, aún dentro de organizaciones que se dicen trotskistas, es fundamental. Es fundamental. Que fue todo un aprendizaje también. Imagínense, en los debates del Cordobazo, algún compañero trabajador te podía plantear, che, estamos acá en esta pelea de Argentina, pero vos acompañás Rusia. Y bueno, el trotskismo tiene esa cosa de decir, bueno, nosotros no somos eso. Y el mérito me parece que es ese. Nosotros, la corriente lucha por una forma de socialismo que no es la que los socialismos reales plantearon en el siglo XX. Y eso me parece que es una bandera irrenunciable. Porque además, si estuviéramos en Europa ni hablemos, porque además la propia clase trabajadora te lo plantea. Andá a Polonia a decir que vos querés el socialismo. Es imposible que eso entre. Así que, más allá de lo que podamos decir nosotros, lo que volteó esa idea de socialismo fue justamente los procesos antiburocráticos que ya se estaban dando.
Dejo, como dije, la relación con el presente, o las dificultades o no del presente, se las dejo a Fede, y vuelvo a insistir con el agradecimiento por esta participación. Escuché con atención, formidable lo del compañero trabajador cordobés, y esta lucha que, como dijo Fede, también hay que hacer visible, de que es increíble que 27 estudiantes estén procesados por defender la escuela pública, es realmente increíble. Así que bueno, y por ahí cerrar con la convocatoria. Siempre recordemos que luchar no es delito, y que un derecho no se te otorga graciosamente, sino que un derecho se conquista. Así que me parece que podría ser un buen cierre. Pero el cierre lo va a tener Fede. Gracias nuevamente. Ahí está. Bueno, está bueno porque haces charla con Guillermo y te tira centros. Lo vamos a invitar más seguido, me parece. No, para tratar de tomar algunas de las preguntas y algunas de las ideas así, yo también me anoté porque si no me olvido todo. A ver, me meto igual un cachito en lo histórico, apenas para agregar otro aspecto distinto. El Partido Comunista en Argentina está bárbaro lo que dijo Guillermo. Ahora, si te vas al proceso europeo, donde estaba la URSS a la vuelta, ahí es donde ves la naturaleza real de lo que era el Partido Comunista y el estalinismo. Porque primero que todas las primeras revoluciones, las rebeliones, insurrecciones antiburocráticas, como fue la primera de Praga, fueron contra el PC de la URSS. O sea, ellos eran el régimen opresor, para decirlo de manera clara. Y en Francia, por ejemplo, les pasó completamente por el costado. Bueno, hace poco hicimos una charla sobre Althusser, hablando un montón de eso, que era el PC, y también le pasó el Mayo francés por el costado. Porque la política de ellos no era más hacer revoluciones, no era más hacer rebeliones. Entonces, ¿qué tenía para decir el PC a un sector de trabajadores, de estudiantes que querían transformar el mundo? Bueno, maniobras y mentiras, eso tenía para decir. Acá está más alejado, hubo más cosas más mezcladas y eran parte de los sindicatos también. Pero bueno, no me quiero meter tanto en eso, pero solo aclarar esa idea, porque estuvo todo un proceso de ascenso internacional y el PC era un partido que estaba en todas esas partes del mundo. Después hacían una pregunta sobre el rol de los estudiantes. Ahí hay que decirlo de una manera clara, que el estudiantado se volcó a pleno, no sé cómo decirlo, se volcó el conjunto del estudiantado a la insurrección del Cordobazo. Estuvieron pegados, en las facultades estuvieron cerradas y tomadas, o sea, el ascenso funcionó también dentro del movimiento estudiantil y fue a la par una cosa de la otra. Y no es tan loco si lo traemos un poco al presente esa idea. Porque hay una cosa que es clara, cuando se pelea contra un gobierno, o sea, es muy fácil correr de lado todas las pavadas que dicen a veces los gobiernos, las burocracias y todos los sectores que quieren dividir, y lo tomo por esa pregunta que decían de la dificultad de la unidad muchas veces. Cuando vos estás peleando de verdad y te abandona la burocracia, como le pasa a muchos compañeros de trabajadores, como le pasa a los compañeros de EMA o los del ferrocarril, que los sindicatos a los tercerizados los desechan. No lo quieren ni afiliar al sindicato. Es un asco directamente. Ahí se revela claramente. Viene alguien a apoyarte y ¿por qué vas a pensar que es algo malo? O sea, en ese marco de las cuestiones es donde se ve la naturaleza real de los sectores y todo el mundo lo ve muy claro. Estamos hablando en ese momento de que había una dictadura. La dictadura de Onganía, que no fue tan asesina como la de Videla, pero también fue asesina la dictadura de Onganía y también fue represora. Y en el marco de eso la unidad obrero estudiantil se hizo muy clara. Pero repito que nosotros tenemos ejemplos actuales chicos o grandes o pequeños ejemplos que se replicaron durante el estudiantazo de 2018, como decía Franco. O sea, los compañeros de la Universidad de Córdoba, con todos los conflictos de trabajadores de Córdoba, tuvieron un lazo genial. Acá yo me acuerdo cuando tomamos la Facultad de Ciencias Sociales y tuvimos un montón de vínculos con los compañeros de TELAM que estaban peleando contra los despidos. O sea, fuimos a TELAM, los de TELAM vinieron a la toma,
entre otros conflictos, porque hubo un montón de cosas, estuvo la pelea del astillero Río Santiago también, que estuvieron viniendo a la facultad. Nosotros hicimos hasta colaboraciones con el Fondo de Huelga, haciendo pasar por los cursos con los mineros de Río Turbio, me acuerdo, que habían venido desde el sur. Hay un montón de casos así, no me quiero olvidar de nada, pero digo, en todas las facultades. Me acuerdo de los compañeros del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, de la Comisión Obrero Estudiantil, donde estaban los compañeros del Yabasta, que también fueron llevando un montón de solidaridad, por ejemplo, el conflicto de agroindustria. O sea, hay cosas que a veces no se ven tanto porque los medios de comunicación actuales, hegemónicos, del poder y del sistema de hoy, pasan dos fachos con una banderita de Argentina y están 12 horas por Intratables hablando de dos idiotas que no representan a nadie, que no se quieren vacunar o qué sé yo, pero vos juntás 200 trabajadores en pelea y capaz no lo saca nadie. Pero esas cosas por abajo existen y la vida política en Argentina es riquísima y esa unidad está en todos lados. Ahora, le dan más cámara al despeinado liberal y a estos tipos que a las cosas reales que pasan por abajo. Eso es verdad también. Cuando te metés pasan un montón de cosas. Perdón, me metí ahí, pero me parece interesante para ejemplificar la unidad obrero-estudiantil que nosotros reivindicamos y que hoy en día está presente. Después vi una pregunta, no la leímos, sobre la idea de si vale la pena volver sobre los hechos del pasado que son en un contexto histórico distinto cuando el contexto histórico actual es diferente. Es una pregunta válida. Pero sí, hay condiciones diferentes, pero de fondo, ¿es tan diferente? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros como marxistas, como primera idea es, hay una cosa que se mantiene muy clara, que es la explotación capitalista. Y eso sigue estando. Y hace poco Roberto Sáenz, finalizando el acto del 1 de mayo, decía una cosa muy importante que es, hoy hay más clase obrera que nunca, concentrada en algunos lugares, difundida en distintos, en otros, pero hoy hay más clase obrera que nunca y hay cada vez más asalariados que nunca. Eso sigue estando presente de manera muy clara. Entonces la perspectiva de la revolución socialista está muy presente para nosotros. Y sobre la base de eso, incluso en Argentina tenés un ataque brutal sobre los salarios, durísimo para los trabajadores. Tenés un ataque enorme sobre la educación, que fue abandonada por los gobiernos en el último tiempo. Tenés enormes expresiones de solidaridad entre esos dos sectores y además tenés un estudiantado que es más trabajador que nunca, me parece. O sea, muy difícil hacer toda la carrera sin estudiar en ningún momento. ¿Quién puede hacer eso? O sea, algunos compañeros lo pueden hacer, pero la mayoría está repartiendo con la mochila de Rappi o está trabajando en algún lugar. Entonces, nosotros creemos que la actualidad es inmensa. Las condiciones no van a ser idénticas, pero tampoco eran idénticas las condiciones en Rusia de 1917 y en Argentina del 69. Sin embargo, se expresaron cosas parecidas. En el movimiento obrero, con las huelgas, o sea, no hubo una revolución, obviamente, pero se expresan problemas, movimientos, y la clase trabajadora es la clase trabajadora ahora y probablemente en 50 años también, y se expresa con sus métodos, con su lucha, con sus peleas, y el estudiantado y la juventud es revoltoso y es revolucionario y apoya las peleas. Entonces nosotros opinamos que hay una actualidad inmensa en las experiencias del pasado. Y creemos, no interesadamente obviamente, pero que es parte de un dispositivo del sistema mismo y de las ideas de, así como quieren desunir las distintas peleas que hay de los de abajo contra los de arriba, también quieren desunir las experiencias del pasado con las del presente, para tratar de sacarnos de la cabeza la idea de revolución. Bueno, en un mundo que es tan desigual y cada vez más desigual y donde cada vez más, si sos trabajador, decís nunca voy a poder progresar en mi vida con este salario, no voy a poder ni irme de vacaciones, y sos joven y decís nunca voy a poder ni comprarme una casa y no voy a poder tener ningún futuro, esa idea que se planta así en esa desigualdad enorme del sistema capitalista que hay hoy, esas condiciones te dan la idea de que la revolución socialista
la idea de la revolución socialista y el proyecto para ponerla en pie es más actual que nunca. Esa es la posición que nosotros tenemos hoy y es la lección que nos llevamos del Cordobazo. Y eso se expresa en seguir dando cada una de las peleas que hay y organizándonos para poder construir esto, que es muy importante, que es parte de lo que decíamos del Cordobazo. El clasismo es importantísimo. La conciencia del estudiantado, de pelear y de defender la educación, porque nadie más lo hace. Los rectores te meten preso, vos la tenés que defender, con los docentes, obviamente, en unidad con el claustro docente y no docente. Esa conciencia hay que defenderla y es importantísima, pero además hace falta pensar en proyectos políticos capaces de, cuando se desatan esas peleas espontáneas, digamos, entre comillas, de la clase obrera y los estudiantes, que puedan estar los proyectos políticos para plantear la idea de que el poder pase a manos de la clase trabajadora. Así que bueno, así también es como nosotros invitamos a compañeras y compañeros a sumarse al Nuevo Más, a sumarse al Ya Basta, sumarse a la corriente sindical 18 de diciembre, a Tinta Roja, a todas las agrupaciones que nosotros tenemos para construir una perspectiva de lucha y también revolucionaria, socialista. Genial. Bueno, excelente, bueno, me encantó el cierre, me encantó esto de, bueno, nuestros motivos para luchar se mantienen, se renuevan, también crecen, tenemos otros motivos para los que luchar hoy, las luchas del movimiento de mujeres, las luchas del movimiento ecológico, que también apuntan a un problema central del capitalismo, la destrucción de la naturaleza, y obviamente, bueno, también es un aprendizaje de esta pandemia, ¿no? Donde atravesamos una pandemia mundial, donde sin embargo la reacción de los capitalistas es acrecentar sus ganancias, donde seguimos teniendo patentes de las vacunas de COVID privadas y donde en Argentina seguimos teniendo un aumento diario de los casos, mientras que, bueno, mAbxience sigue produciendo miles de vacunas en Argentina que luego se van al extranjero, ¿no? Entonces desde ese lugar tenemos millones de motivos para poder estar en las calles, para poder organizarnos. Así que bueno, les agradezco muchísimo por habernos acercado a esta experiencia tan importante del Cordobazo, a Guillermo, a Federico. Les agradecemos a todos los compañeros y compañeras que se sumaron a ser parte de esta actividad, de esta charla. Coméntenos en comentarios qué les pareció. Los esperamos en próximas actividades y como siempre los invitamos a organizarse junto con el Ya Basta, con la corriente sindical 18 de diciembre, con nuestros compañeros de JTP. Los invitamos a organizarse con el Nuevo Más, por transformarlo todo, por una alternativa socialista, por una alternativa de los trabajadores y también por esa juventud que no se conforma y que busca cambiarlo todo. Así que bueno, gracias a Franco también, que estuvo presente acá de Córdoba, y a Miguel Díaz, que nos mandó ese saludo hermoso, el trabajador del neumático. Y bueno, ahora sí, nos despedimos de las y los compañeros. Así que bueno, chao compañeros. Muchas gracias a todos, buen fin de semana, buen viernes. Nos estamos viendo, pueden escribirnos a las redes para organizarse con nosotros. Soy un condenado a muerte con su cuaderno, esperando algo que lo salve del suplicio eterno. Un golpe de suerte, un instante tierno, un gesto de los tuyos borraría el infierno. No sé si soy cada vez más yo, cada vez más